Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo algo tan íntimo de mi vida. Pero después de lo que me ha pasado en los últimos meses, siento que tengo la obligación moral de contar mi historia. Sobre todo porque sé que hay millones de hombres que sufren en silencio, exactamente igual que yo. Me llamo Roberto. Tengo 47 años y, hasta hace 6 meses, estaba prácticamente resignado a vivir el resto de mi vida sin intimidad física. 3 años de frustración, vergüenza y distanciamiento estaban destruyendo mi matrimonio de 15 años con la mujer que amo. Lo había intentado todo: pastillas azules que me provocaban terribles dolores de cabeza, suplementos caros que prometían milagros y no servían para nada, incluso aparatos vergonzosos que ningún hombre debería tener que usar. Estaba a punto de aceptar que mi cuerpo simplemente había desconectado esa función para siempre, cuando descubrí, por pura casualidad, el poder transformador de una sola fruta. Una fruta que probablemente nunca asociarías con la virilidad o el rendimiento masculino. Una fruta que crece en las montañas más altas del Perú y que, cuando se consume de la forma correcta, desencadena una reacción en cadena en el organismo masculino que literalmente revierte años de declive. No estoy hablando de una mejora temporal o artificial. Estoy hablando de una restauración completa de la función natural. Y lo más impresionante, solo tardé 21 días en volver a funcionar como no lo había hecho en años, para completa sorpresa y alegría de mi esposa. Lo que voy a compartir en los próximos minutos cambió completamente mi vida, salvó mi matrimonio y puede hacer lo mismo por ti o por algún hombre importante en tu vida. Antes de que todo empezara a desmoronarse, tenía lo que muchos considerarían una vida envidiable. Un matrimonio sólido con Mónica, mi compañera y mejor amiga durante 15 años. 2 hijos adolescentes sanos e inteligentes. Una carrera estable como gerente de ventas en una empresa de tecnología. Nuestra rutina era cómoda y predecible. Trabajo durante la semana, películas en familia los viernes, barbacoas con amigos los sábados y momentos de intimidad entre Mónica y yo, generalmente los domingos por la noche, cuando los niños se acostaban temprano. Mirando atrás, puedo identificar cuándo empezaron a cambiar las cosas. Fue alrededor de los 44 años. Al principio fueron pequeños cambios, tan sutiles que apenas los noté. Más cansancio al final del día. Menos entusiasmo por actividades que antes me energizaban. Una ligera pero persistente niebla mental que me dificultaba concentrarme en tareas complejas. En casa, empecé a preferir irme directamente a la cama, en lugar de quedarme despierto con Mónica, después de que los niños se acostaran. Los fines de semana, buscaba excusas para evitar los planes sociales. Estoy cansado. Tengo que terminar un informe. He tenido una semana difícil. Frases que se convirtieron en parte de mi vocabulario diario. Mónica notó el cambio, por supuesto. Una noche, después de que una vez más alegara cansancio cuando se acercó a mí en la cama, me preguntó directamente: ¿Todavía me deseas? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por supuesto que todavía la deseaba. Seguía siendo la mujer hermosa y atractiva de la que me había enamorado. El problema era que mi cuerpo simplemente ya no respondía como antes. Esa fue la primera vez que enfrenté la verdad. Estaba experimentando dificultades para tener erecciones. No solo ocasionalmente, cuando bebía demasiado o estaba extremadamente estresado, sino regularmente. Con el tiempo, este problema se volvió tan frecuente que comencé a evitar por completo las situaciones que pudieran conducir a la intimidad, para no enfrentar la humillación de otro fracaso. Como muchos hombres, mi primera reacción fue negarlo y restarle importancia. Es solo una fase. Es el estrés del trabajo. Ya pasará. Pero no pasó. De hecho, empeoró gradualmente, hasta que los fallos se convirtieron en la norma, no en la excepción.
Fue entonces cuando decidí buscar ayuda médica. Mi médico de cabecera, tras algunos exámenes básicos, me recetó sildenafilo, la famosa píldora azul. Es la solución estándar, me explicó. Funciona para la mayoría de los hombres. Y funcionó, técnicamente hablando. Mi cuerpo respondió, pero la experiencia distaba mucho de ser satisfactoria. Los efectos secundarios eran desagradables: fuertes dolores de cabeza, congestión nasal, un extraño color azulado en la vista. Además, había algo profundamente perturbador en tener que planificar la intimidad con horas de antelación, tomando una pastilla y esperando el momento adecuado. Mónica se dio cuenta. No parece natural, comentó después de algunas experiencias con la medicación. Parece que estamos cumpliendo con una obligación, no expresando nuestro amor. Tenía razón. La espontaneidad, la conexión, el placer mutuo, todo eso había sido sustituido por un procedimiento casi clínico. Frustrado con esta solución, empecé a buscar alternativas. Probé prácticamente todos los suplementos masculinos disponibles en el mercado: ginseng, Tribulus terrestris, maca peruana en cápsulas genéricas, L-arginina. Gasté pequeñas fortunas en productos que prometían resultados milagrosos y que, en el mejor de los casos, solo proporcionaban efectos placebo temporales. También probé a cambiar mi estilo de vida. Intensifiqué el ejercicio físico y empecé a correr 5 kilómetros 3 veces por semana. Reduje drásticamente el consumo de alcohol. Mejoré mi alimentación. Incluso adopté un zumo verde diario, pensando que estaba haciendo lo mejor para mi salud. Probé técnicas de meditación y reducción del estrés. Nada produjo resultados significativos o duraderos. Mientras tanto, mi relación con Mónica se deterioraba silenciosamente. Ya no peleábamos. Sería casi un alivio si peleáramos, porque al menos estaríamos comunicándonos. En cambio, desarrollamos una rutina de convivencia educada, pero distante. Hablábamos de temas prácticos: facturas, compromisos de los hijos, reparaciones necesarias en la casa. Pero la conexión emocional y física, que siempre había sido la base de nuestro matrimonio, estaba desapareciendo. Empecé a notar que Mónica se arreglaba más cuando salía, usaba perfumes nuevos y volvía más tarde de sus citas con sus amigas. Nunca sospeché de infidelidad. Ella no es ese tipo de persona. Pero estaba claro que estaba buscando en otros lugares la validación y la atención que yo ya no podía darle. Una noche particularmente dolorosa, encontré a Mónica llorando sola en el baño. Cuando insistí en saber qué estaba pasando, finalmente se desahogó. Te extraño, Roberto. No solo del sexo, sino de la intimidad, de la conexión que teníamos. A veces parece que vivo con un compañero de piso, no con mi marido. Esas palabras me devastaron porque eran ciertas. Yo también echaba de menos nuestra conexión. También sufría por la distancia que se había instalado entre nosotros. Pero me sentía completamente impotente, literalmente, para cambiar la situación. Fue entonces cuando, a regañadientes, volví al médico. Esta vez me derivaron a un urólogo especializado en salud sexual masculina. Tras realizarme pruebas más detalladas, incluyendo análisis hormonales, confirmó que mis niveles de testosterona estaban en el límite inferior de lo normal para mi edad, y que esto, combinado con factores como el estrés crónico y posiblemente algunos aspectos de mi dieta, estaba contribuyendo a mis problemas. Las opciones que me presentó no me animaron. Continuar con medicamentos como el sildenafil, tal vez probando diferentes dosis o alternativas como el tadalafil. Considerar las inyecciones en el pene, la sola mención me hizo estremecer. O iniciar una terapia de reemplazo hormonal, con todos los riesgos y efectos secundarios asociados. Salí de esa consulta sintiéndome más desanimado que nunca. Parecía que todas mis opciones eran artificiales,
potencialmente peligrosas a largo plazo, y ninguna abordaba realmente la causa raíz del problema. Fue entonces cuando decidí que tal vez era hora de aceptar la realidad. Esa parte de mi vida había terminado. A los 47 años, tendría que aprender a vivir sin una de las expresiones más básicas y profundas de la conexión humana. Con esa amarga resignación, comencé a contemplar cómo sería el resto de mi matrimonio, el resto de mi vida. ¿Sería Mónica capaz de aceptar esta nueva realidad de forma permanente? ¿Se darían cuenta los niños con el tiempo de la distancia entre nosotros? ¿Cómo afectaría esto a su comprensión de las relaciones y la intimidad? Fue en ese momento de casi desesperación cuando el destino intervino de una manera que nunca podría haber previsto. Y todo comenzó con una fruta que crecía a miles de kilómetros de distancia, en las alturas de los Andes peruanos. El problema al que me enfrentaba era multifacético y se agravaba cada día. En el nivel más obvio estaba la disfunción eréctil en sí misma, la incapacidad de mi cuerpo para responder de forma natural al deseo que mi mente aún sentía. Era como si se hubiera producido una desconexión fundamental entre mi cerebro y mi cuerpo, lo que provocaba una frustración constante y creciente. Pero eso era solo la punta del iceberg. Bajo la superficie, había capas de problemas secundarios que se acumulaban rápidamente. El primero era la erosión de mi autoestima y mi identidad masculina. Nunca había sido un hombre particularmente machista ni definido exclusivamente por mi sexualidad, pero descubrí que había una conexión profunda entre mi capacidad para expresar intimidad física y mi sentido del valor propio. Empecé a sentirme inadecuado en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, perdí la confianza para dirigir reuniones o proponer ideas nuevas. En situaciones sociales, me volví más callado, temiendo que de alguna manera mi defecto fuera visible para todos, como si llevara una señal invisible de inadecuación. Incluso con mis hijos, me sentía menos capaz como padre, menos digno de su respeto y admiración. El segundo problema era el impacto devastador en mi matrimonio. Mónica y yo siempre habíamos tenido una relación en la que la intimidad física era una forma importante de comunicación y conexión. Sin ella, se creó un vacío que llenábamos con silencios incómodos y conversaciones superficiales. La falta de cercanía física provocó un distanciamiento emocional que crecía cada semana. Empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Mónica. Dejó de tocarme casualmente durante el día. Esos pequeños gestos de afecto que siempre habían formado parte de nuestra relación. Dejó de contarme sus pensamientos más íntimos o sus preocupaciones. Nuestras miradas rara vez se cruzaban más que por unos segundos. Era como si estuviéramos desaprendiendo lentamente el lenguaje que habíamos construido juntos a lo largo de 15 años. El tercer aspecto del problema era la vergüenza paralizante que me impedía afrontar la situación de forma saludable. Como muchos hombres, me habían condicionado a no hablar de mis debilidades, especialmente las relacionadas con la sexualidad. Esa vergüenza me aislaba, haciéndome imposible buscar apoyo o incluso discutir abiertamente el problema con Mónica. En lugar de comunicarme con honestidad, recurría a estrategias de evitación. Empecé a trabajar hasta más tarde con regularidad, sabiendo que cuando llegara a casa, Mónica probablemente ya estaría durmiendo. Creé proyectos de fin de semana que me mantenían ocupado en el garaje o en el jardín, lejos de situaciones que pudieran conducir a la intimidad. Acepté viajes de negocios que antes habría rechazado, solo para escapar de la tensión silenciosa que dominaba nuestro hogar. El cuarto aspecto, quizás el más insidioso, era cómo el problema afectaba a mi salud mental en general. Empecé a experimentar episodios de ansiedad, algo que nunca había formado parte de mi vida. Tenía dificultades para dormir. A menudo pasaba horas dando vueltas en la cama, rumiando mis insuficiencias. Durante el día,
Luchaba contra oleadas de melancolía que a veces rayaban en la depresión. Lo peor era que estos problemas se alimentaban mutuamente, creando un círculo vicioso. La ansiedad empeoraba la disfunción eréctil. La disfunción eréctil aumentaba la distancia en mi matrimonio. La distancia en el matrimonio reducía mi autoestima. La baja autoestima intensificaba la ansiedad. Y así continuaba, cada aspecto del problema amplificando los demás. Una noche, unos 3 años después de que empezaran estos problemas, llegué a un punto de ruptura. Mónica y yo estábamos celebrando nuestro aniversario de boda. Ella se había esforzado por crear una noche especial. Preparó mi plato favorito, se vistió elegante e incluso compró vino de la cosecha del año en que nos casamos. Era una clara invitación a reconectar. Después de cenar, cuando nos sentamos en el sofá, sentí el familiar peso de la ansiedad por rendir bien. Cuando Mónica se acercó para besarme, me quedé paralizado. No podía afrontar otra noche de decepción, otra confirmación de mi fracaso como hombre y como marido. Inventé una excusa sobre que no me encontraba bien y prácticamente huí a mi habitación. Más tarde, oí a Mónica llorando en silencio en el baño. Fue un sonido que me atravesó el alma. Esta mujer increíble, que había sido tan paciente y comprensiva durante tanto tiempo, estaba sufriendo por mi incapacidad para superar este problema. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba perdiendo mi virilidad, estaba perdiendo mi matrimonio, mi compañera, mi mejor amiga. A la mañana siguiente, Mónica fue directa, como nunca antes lo había sido. «Roberto, no podemos seguir así», dijo con voz tranquila, pero firme. «Este no es solo tu problema, es nuestro problema, y está destruyendo lo que hemos construido juntos. Tenemos que encontrar una solución, cualquier solución, o tendremos que tener una conversación muy diferente sobre el futuro de nuestro matrimonio». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. La posibilidad de perder a Mónica, de que nuestra familia se fragmentara, era aterradora. Me di cuenta de que había tocado fondo y solo tenía 2 opciones: encontrar una solución real o aceptar el fin de mi matrimonio. Fue en ese momento crítico cuando el azar, o tal vez el destino, intervino. Esa misma semana, asistí a una conferencia de ventas en Sao Paulo. Durante uno de los descansos, me encontré con Pedro, un antiguo compañero de trabajo al que no veía desde hacía años. Normalmente, habría mantenido nuestra conversación en temas seguros y superficiales, pero algo en su aspecto me llamó la atención. Pedro parecía 10 años más joven que la última vez que lo vi. Tenía energía, vitalidad y una confianza que irradiaba. Cuando se lo mencioné, sonrió de una manera que sugería que había algo más en esa historia. Después de unos minutos de conversación casual, Pedro me preguntó cómo estaba realmente. Había algo en su tono, una empatía genuina, que derribó mis defensas. Antes de que pudiera contenerme, me encontré compartiendo algunos aspectos de mis problemas, no con detalles explícitos, pero lo suficiente como para indicar que estaba pasando por dificultades en mi vida íntima. En lugar de incomodidad o un rápido cambio de tema, que habría sido la reacción típica de un hombre, Pedro asintió con comprensión. «He estado exactamente donde tú estás», dijo, para mi total sorpresa. 3 años lidiando con el mismo problema. Casi destruyó mi segundo matrimonio. Impactado por su franqueza y aliviado por encontrar a alguien que me entendía, le pregunté cómo lo había superado. Fue entonces cuando Pedro mencionó por primera vez la fruta que cambiaría mi vida: la maca peruana. No la versión procesada y diluida que había probado en suplementos genéricos, sino la auténtica raíz de maca, cultivada en las alturas extremas de los Andes, preparada de una forma específica y combinada con otros ingredientes naturales que potencian sus efectos. «No se trata solo de la maca en sí», explicó Pedro.
Se trata de la calidad, la pureza y, sobre todo, las proporciones exactas con otros ingredientes naturales. Cuando encontré la fórmula adecuada, fue como redescubrir una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Normalmente, habría sido escéptico. Había probado tantos suplementos y soluciones milagrosas que mi confianza en cualquier remedio natural estaba prácticamente destruida. Pero esta vez había algo diferente. No solo la transformación visible en Pedro, sino la forma sincera y discreta en que compartió su experiencia. Antes de que terminara la conferencia, Pedro me dio el contacto de donde había encontrado esta fórmula específica de maca peruana y otros ingredientes naturales. No hizo promesas exageradas, solo dijo, «Dale una oportunidad. ¿Qué tienes que perder?». Volví a casa con una mezcla de escepticismo y esa pequeña y peligrosa emoción que no me atrevía a nombrar: esperanza. A través de mi experiencia con Alfa Vita, descubrí que la solución a mi problema no estaba en tratamientos sintéticos que forzaban respuestas temporales, sino en algo mucho más fundamental: restaurar el equilibrio hormonal natural de mi cuerpo. Y el secreto para ello estaba en la combinación precisa de ingredientes naturales, con la maca peruana en el centro de esta fórmula. La maca no es una fruta cualquiera. Técnicamente es una raíz que crece exclusivamente en las altitudes extremas de los Andes peruanos, por encima de los 4.000 metros. En estas condiciones severas, suelo pobre en nutrientes, temperaturas que varían drásticamente entre el día y la noche, intensa radiación solar, la planta desarrolla propiedades únicas como mecanismo de supervivencia. Durante siglos, los pueblos nativos de los Andes han utilizado la maca como alimento y medicina, especialmente para aumentar la energía, la resistencia y la fertilidad. Los guerreros incas consumían maca antes de las batallas y las largas jornadas. Era tan apreciada que su uso estaba restringido a la realeza y a los guerreros de élite. La ciencia moderna, finalmente, ha comenzado a validar este conocimiento ancestral. Estudios recientes demuestran que la maca contiene una combinación única de aminoácidos, fitoquímicos, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales que apoyan el sistema endocrino, la red de glándulas que produce hormonas en el cuerpo humano. A diferencia de las hormonas sintéticas, que simplemente sustituyen lo que el cuerpo no produce, creando dependencia, o los medicamentos para la disfunción eréctil, que fuerzan una respuesta física temporal, la maca actúa a un nivel más profundo. Proporciona los precursores nutricionales que el cuerpo necesita para regular su propia producción hormonal y mejora la sensibilidad de los receptores hormonales. Pero, y esta es la parte crucial que tantos suplementos genéricos ignoran, la maca por sí sola no es suficiente. Su eficacia aumenta drásticamente cuando se combina en las proporciones exactas con otros ingredientes naturales específicos. Aquí es donde Alfa Vita marca la diferencia. Su fórmula contiene la maca peruana más pura de gran altitud, en la dosis ideal de 200 miligramos, combinada con precisión con otros 7 ingredientes naturales, cada uno de los cuales desempeña un papel específico en el equilibrio hormonal masculino. El Tribulus terrestris, en una concentración de 3 miligramos, actúa como un adaptógeno que ayuda a optimizar los niveles de testosterona libre, la forma activa de la hormona que realmente importa para la función sexual y la vitalidad masculina. El saw palmetto, presente en 80 miligramos, inhibe la enzima que convierte el exceso de testosterona en DHT, ayudando a mantener un equilibrio hormonal saludable y apoyando la salud de la próstata. El fenugreek, con 70 miligramos, contiene compuestos que aumentan la sensibilidad a la insulina y pueden mejorar los niveles de testosterona libre a través de múltiples mecanismos. La forskolina, presente en 50 miligramos,
Estimula la producción de una enzima llamada adenilato ciclasa, que aumenta los niveles de AMPC, adenosina monofosfato cíclico, en las células, lo que puede aumentar la producción de testosterona en los testículos. El ácido alfa-lipoico, en una dosis de 125 miligramos, es un potente antioxidante que mejora la sensibilidad a la insulina, un factor crucial para el equilibrio hormonal masculino que pocos hombres tienen en cuenta. La silimarina, extracto de cardo mariano, en una dosis de 30 miligramos, favorece la función hepática saludable, esencial para el metabolismo adecuado de las hormonas y la eliminación del exceso de estrógeno. Por último, el extracto de pimienta negra, en solo 1 miligramo, aumenta drásticamente la biodisponibilidad y la absorción de todos los demás ingredientes, lo que garantiza que su cuerpo pueda utilizar eficazmente cada componente. Esta combinación específica, en estas proporciones exactas, crea un efecto sinérgico en el que el todo es mucho mayor que la suma de las partes. Es como una orquesta perfectamente afinada. Cada instrumento es importante, pero es la armonía entre ellos lo que crea la verdadera magia. Y los resultados que he experimentado personalmente han sido nada menos que transformadores. No solo he recuperado mi función sexual natural, sino que he experimentado mejoras holísticas en prácticamente todos los aspectos de mi salud y bienestar. Energía constante a lo largo del día, sin los picos y bajones que había aceptado como parte normal del envejecimiento. Mejor composición corporal, menos grasa abdominal y más masa muscular magra, incluso sin cambios en la dieta o el ejercicio. Mayor claridad mental, mejor memoria y capacidad de concentración. Humor más estable y positivo, con menos irritabilidad y ansiedad. Sueño más profundo y reparador, despertándome naturalmente descansado. Lo que hace que Alpha Vita sea fundamentalmente diferente de otros tratamientos es su enfoque. En lugar de enmascarar los síntomas o forzar respuestas artificiales, proporciona al cuerpo las herramientas específicas que necesita para restaurar su propio equilibrio natural. Por eso, los efectos son sostenibles a largo plazo y afectan a tantos aspectos diferentes de la salud masculina. ¿Cómo funciona específicamente? La ciencia sugiere varios mecanismos. En primer lugar, la combinación de ingredientes favorece la producción natural de testosterona por parte del cuerpo, sin introducir hormonas sintéticas. Esto es crucial porque la testosterona afecta mucho más que la función sexual. Influye en la energía, la composición corporal, el estado de ánimo, la cognición y el bienestar general. En segundo lugar, varios componentes de la fórmula ayudan a optimizar el equilibrio entre la testosterona y el estrógeno, un factor que a menudo se ignora en la salud masculina. Muchos hombres, especialmente después de los 40 años, experimentan un aumento relativo de los niveles de estrógeno en comparación con la testosterona, lo que contribuye a síntomas como el aumento de la grasa abdominal, la pérdida de libido y la reducción de la energía. En tercer lugar, los antioxidantes y compuestos antiinflamatorios de la fórmula combaten el estrés oxidativo y la inflamación crónica, dos factores que pueden comprometer gravemente la producción hormonal y la salud vascular necesaria para la función eréctil. En cuarto lugar, los adaptógenos de la fórmula ayudan al cuerpo a responder de forma más eficaz al estrés, un asesino silencioso de la función hormonal masculina. Cuando estamos sometidos a estrés crónico, nuestro cuerpo prioriza la producción de cortisol, la hormona del estrés, en detrimento de otras hormonas como la testosterona. Lo que más me impresionó de Alpha Vita fue la naturaleza gradual, pero potente de los resultados. No fue una solución instantánea como los medicamentos convencionales para la disfunción eréctil. Fue una restauración progresiva de mis funciones naturales. Los primeros cambios
como un aumento de la energía y la mejora del estado de ánimo, comenzaron a aparecer alrededor de la primera semana. Los cambios en la función sexual comenzaron alrededor de la segunda semana, con mejoras continuas en las semanas siguientes. Al final del primer mes, sentí como si mi cuerpo hubiera encontrado un nuevo equilibrio, o más precisamente, recuperado un equilibrio que había perdido gradualmente a lo largo de los años. Y lo más importante, los resultados se mantuvieron. Incluso en los días en que ocasionalmente olvidaba tomar el suplemento, los beneficios continuaban, una clara evidencia de que Alpha Beta realmente estaba restaurando funciones naturales, no solo proporcionando un efecto temporal. Después de 3 meses de uso constante, mis exámenes médicos confirmaron lo que ya sentía. Mis niveles de testosterona habían aumentado significativamente, pasando del límite inferior de la normalidad a un punto cómodamente dentro del rango ideal para mi edad. Otros indicadores de salud también habían mejorado: colesterol, presión arterial, marcadores inflamatorios. Mi médico, inicialmente escéptico, quedó lo suficientemente impresionado como para empezar a investigar más sobre la fórmula de Alpha Beta. Estos resultados son notables, admitió, especialmente teniendo en cuenta que provienen de un enfoque natural, sin los riesgos asociados a la terapia hormonal convencional. Para mí, la verdadera validación no solo vino de los números de los análisis de laboratorio, sino de los cambios reales en mi vida diaria. Mi relación con Mónica volvió a florecer, no solo en términos de intimidad física, sino en todas las dimensiones de la conexión emocional, la comunicación y la complicidad. Un aspecto particularmente significativo fue la naturalidad de la respuesta. A diferencia de la experiencia mecánica y programada con los medicamentos convencionales, con Alpha Beta recuperé la capacidad de responder espontáneamente al deseo natural, esa conexión fundamental entre la mente y el cuerpo que es esencial para la intimidad genuina. Mónica notó la diferencia de inmediato. «Es como si estuvieras realmente presente de nuevo», comentó después de unas semanas. «No solo físicamente, sino emocionalmente conectados durante la intimidad». Esta restauración de la función natural, en contraposición a una solución artificial temporal, es lo que diferencia fundamentalmente a Alpha Beta de otros enfoques. No es una muleta ni un parche. Es una herramienta que permite que tu cuerpo recupere su propio equilibrio y su función óptima. Y quizás el beneficio más profundo sea psicológico. Recuperar esta parte fundamental de mi masculinidad me devolvió la confianza que había perdido en prácticamente todos los ámbitos de mi vida. En el trabajo, en las relaciones sociales, como padre y marido, me sentía de nuevo completo, capaz, presente. Como dijo Mónica una noche, tras unos meses de transformación, has vuelto a ser tú mismo, no solo en la cama, sino en todo. Es como si una luz que se estaba apagando lentamente se hubiera vuelto a encender. Esta, para mí, es la verdadera promesa de Alpha Beta y de la maca peruana en su formulación ideal. No solo tratar un síntoma específico, sino devolver a los hombres a la plenitud de su potencial físico, mental y emocional. Han pasado 6 meses desde que empecé a tomar Alpha Beta, y la transformación que he experimentado va mucho más allá de la restauración de mi función sexual. De hecho, cada aspecto de mi vida ha cambiado tan profundamente que a veces tengo que recordar cómo eran las cosas antes. El cambio más obvio e inmediato fue, naturalmente, en la intimidad con Mónica. Lo que comenzó como una mejora en la función física evolucionó hasta convertirse en un redescubrimiento completo de nuestra conexión. No solo estamos activos de nuevo, sino que estamos experimentando una profundidad de intimidad que supera incluso los primeros años de nuestra relación. Hay una espontaneidad, una presencia, una conexión genuina que se había perdido gradualmente sin que nos diéramos cuenta.
Mónica comentó recientemente que es como si estuviéramos viviendo una segunda luna de miel, pero con la profundidad y el conocimiento mutuo de 15 años juntos. Combinamos lo mejor de ambos mundos, dijo. La pasión del principio con la intimidad de los años. Físicamente, los cambios son visibles para cualquiera que me conozca. He perdido casi 11 kilos de grasa, principalmente en la zona abdominal, esa grasa rebelde que se acumula en la mediana edad y que resistía todos mis intentos anteriores por eliminarla. Al mismo tiempo, he ganado masa muscular magra, a pesar de no haber cambiado significativamente mi rutina de ejercicios. Mi piel parece más firme y con mejor coloración. Mi cabello, que estaba empezando a adelgazarse y perder brillo, parece más grueso y saludable. Incluso mi postura ha cambiado. Camino más erguido, con los hombros hacia atrás, proyectando una confianza natural que había disminuido con los años. Recientemente, me encontré con un viejo amigo al que no veía desde hacía casi un año. Su primera reacción fue preguntarme si me había hecho alguna cirugía plástica. «Pareces al menos 10 años más joven», me dijo, genuinamente perplejo. Cuando le expliqué que el único cambio había sido añadir alfa-beta a mi rutina diaria, me pidió inmediatamente información sobre cómo conseguirlo. Sin embargo, la transformación interna es aún más significativa. Mi energía es constante a lo largo del día, sin los bajones dramáticos a media tarde, que había aceptado como parte normal del envejecimiento. Me despierto naturalmente antes de que suene el despertador, sintiéndome verdaderamente descansado y listo para el día. Mentalmente, he experimentado una claridad y un enfoque que no sentía desde los 30 años. Los problemas complejos en el trabajo, que antes me parecían abrumadores, ahora son retos interesantes que abordo con confianza. Mi memoria ha mejorado significativamente. Nombres, fechas y detalles que antes se me escapaban con frecuencia, ahora son fácilmente accesibles. Esta nueva capacidad mental me ha llevado a avances sustanciales en mi carrera. En el último trimestre, superé mis objetivos de ventas en un 47%, mi mejor resultado en 8 años. Presenté 2 propuestas innovadoras que fueron aprobadas por la junta directiva, lo que me valió un ascenso que había dejado de buscar en los últimos años. Mi jefe, durante la evaluación de rendimiento, hizo un comentario revelador. Es como si hubieras encontrado un nuevo combustible. La creatividad y la confianza que has demostrado en los últimos meses han sido excepcionales. Si supiera que ese nuevo combustible era simplemente mi cuerpo recuperando su equilibrio hormonal natural gracias a alfa-beta y la maca peruana. Emocionalmente, la transformación es igualmente profunda. La irritabilidad crónica, que se había convertido en parte de mi personalidad, ha desaparecido. Afronto el estrés y los contratiempos con una calma y una perspectiva que me sorprenden incluso a mí mismo. Mi estado de ánimo es siempre positivo, no esa montaña rusa de altibajos que se había convertido en mi norma. Mónica fue la primera en notar el cambio. «Ya no te estresas por las cosas sin importancia», observó. «¿Recuerdas cómo te irritaba cuando cambiaban los planes a última hora? Ahora simplemente te adaptas y encuentras una solución». Mis hijos también notaron la diferencia. Mi hijo adolescente, normalmente reservado como la mayoría de los chicos de su edad, me sorprendió al decirme: «Papá, últimamente estás más tranquilo, menos estresado». Viniendo de un adolescente, no hay mayor cumplido. Mi hija menor me pidió que le enseñara a jugar al baloncesto, una actividad que yo había abandonado por falta de energía. Ahora jugamos regularmente los fines de semana, y esos momentos se han convertido en un vínculo especial entre nosotros. «Corres más que los padres de mis amigos», comentó recientemente, con ese orgullo infantil que te alegra el corazón. Nuestro ambiente familiar en general ha cambiado.
Hay más risas en nuestra casa, más conversaciones en la mesa, más momentos de conexión genuina. La tensión silenciosa que se había instalado durante los años de mi disfunción se ha disipado por completo, sustituida por una atmósfera de ligereza y alegría. Socialmente, también he experimentado un renacimiento. Durante los años difíciles, me había alejado gradualmente de las amistades y los eventos sociales. La inseguridad sobre mi masculinidad afectaba todas las interacciones, incluso aquellas que no tenían nada que ver con la sexualidad. Ahora he recuperado mi confianza social, mi capacidad para conectar con los demás y participar plenamente. Hace poco organizamos una fiesta en nuestra casa, algo que llevaba años evitando. Fue un éxito rotundo, y varios amigos comentaron que parecía el de antes. Un amigo cercano, después de unas copas de vino, me confesó que había estado preocupado por mí. Durante un tiempo, pensé que estabas deprimido. Te habías encerrado mucho en ti mismo. Tenía razón, por supuesto. Aunque nunca me lo diagnosticaron formalmente, estaba experimentando muchos síntomas de depresión, como consecuencia directa de mi desequilibrio hormonal y de las consecuencias emocionales de la disfunción eréctil. Un aspecto particularmente significativo de la transformación es cómo ha afectado a mi visión del envejecimiento. A los 47 años, había aceptado con resignación que el deterioro continuo era inevitable. Creía que cada año traería menos energía, menos vitalidad, menos capacidad en todos los ámbitos de la vida. Ahora veo el futuro con auténtico optimismo. Entiendo que muchos de los síntomas inevitables del envejecimiento que estaba experimentando eran en realidad consecuencias de un desequilibrio hormonal, algo tratable y reversible. Ya no estoy solo tratando de gestionar el deterioro, sino que estoy construyendo activamente una segunda mitad de mi vida llena de vitalidad y propósito. Mónica y yo hemos vuelto a hacer planes a largo plazo. Viajes que queríamos hacer, proyectos que queríamos iniciar juntos, incluso un pequeño negocio paralelo que siempre habíamos soñado crear. Durante años, esos sueños habían quedado silenciosamente archivados, como si ya no tuviéramos suficiente energía o tiempo por delante. Ahora estamos planificando activamente los próximos 20 o 30 años juntos. Un momento particularmente poderoso ocurrió durante nuestras recientes vacaciones en una playa paradisíaca. Durante años, había evitado quitarme la camisa en público, avergonzado por la grasa abdominal acumulada y la pérdida de tono muscular. En este viaje, por primera vez en casi una década, me sentí lo suficientemente cómodo como para nadar sin camisa, para caminar por la playa sin sentirme cohibido. Mónica se dio cuenta, por supuesto. «¿Te sientes cómodo contigo mismo otra vez?», comentó. Es maravilloso verlo. Tenía razón, y su observación captaba algo fundamental de toda esta transformación. Alfa Vita y la maca peruana no solo restauraron mi función sexual o aumentaron mis niveles de testosterona, sino que me devolvieron a mí mismo. Me han devuelto la capacidad de habitar plenamente mi propio cuerpo, de existir cómodamente en el mundo, de conectar genuinamente con los demás. La intimidad con Mónica ha florecido de formas que van mucho más allá de lo físico. Hay una profundidad en la comunicación, una vulnerabilidad compartida, una conexión emocional que trasciende incluso los mejores momentos de nuestro pasado juntos. He redescubierto el placer de simplemente tomar su mano mientras caminamos, de escuchar atentamente sus ideas, de compartir silencios cómodos. En una conversación reciente, Mónica compartió algo que me conmovió profundamente. En los últimos años, antes de Alfa Vita, había comenzado a prepararme mentalmente para un futuro en el que solo seríamos compañeros, no amantes, confesó. Estaba tratando de aceptar eso como parte natural del envejecimiento. Ahora me doy cuenta de cuánto estábamos perdiendo y cuánto nos queda por delante.
Sus palabras capturaron a la perfección la tragedia silenciosa a la que se enfrentan tantas parejas: aceptar una pérdida fundamental de la conexión como inevitable, cuando en realidad puede ser el resultado de desequilibrios tratables. Profesionalmente, la transformación también se manifestó de formas inesperadas. Además de mejorar mi rendimiento y conseguir un ascenso, redescubrí mi pasión por el trabajo en sí. Las tareas que se habían convertido en obligaciones agotadoras volvieron a ser retos interesantes. Mi creatividad, que había disminuido gradualmente, volvió con fuerza. Tengo más ideas, más soluciones innovadoras, más entusiasmo por ponerlas en práctica. Mi equipo ha notado la diferencia. Durante una reunión reciente, un compañero comentó: «Estás liderando de forma diferente en los últimos meses. Más inspirador, menos directivo». Tenía razón. Con mi energía y confianza restauradas, mi estilo de liderazgo ha evolucionado naturalmente de simplemente dirigir a inspirar de verdad. Físicamente, sigo viendo cambios positivos, incluso 6 meses después. Mi condición cardiovascular ha mejorado significativamente. Puedo correr 5 kilómetros sin quedarme sin aliento, algo impensable hace un año. Mi flexibilidad ha aumentado y los dolores crónicos de espalda y rodillas han disminuido sustancialmente. Incluso mi visión parece más aguda, menos borrosa al final de un largo día. Todos estos beneficios, físicos, mentales, emocionales, relacionales, profesionales, provienen de una única fuente: el restablecimiento de mi equilibrio hormonal natural, gracias a Alfa Vita y a la maca peruana cultivada en las altitudes extremas de los Andes. Lo más extraordinario es que esta transformación no ha requerido cambios radicales en mi estilo de vida, regímenes de ejercicio agotadores, ni dietas extremadamente restrictivas. No he tenido que reestructurar completamente mi vida, ni renunciar a placeres sencillos. Solo he añadido 2 cápsulas de Alfa Vita a mi rutina matutina, lo que ha permitido a mi cuerpo recibir los nutrientes específicos que necesitaba para restablecer su equilibrio natural. 6 meses después, cuando miro atrás, al hombre que era, cronológicamente cansado, emocionalmente distante, físicamente deteriorado, resignado a un continuo declive, casi no me reconozco. No es solo que haya recuperado lo que había perdido. En muchos aspectos, estoy mejor que nunca. Y todo comenzó con una sola fruta, cultivada en las montañas más altas del Perú, preparada y combinada de la manera correcta, permitiendo que mi cuerpo recordara cómo funcionar a su máximo potencial. Comparto mi historia no solo como un relato personal, sino porque sé que no estoy solo en esta experiencia. Las estadísticas muestran que más del 40% de los hombres mayores de 40 años sufren algún grado de disfunción eréctil. Millones más experimentan síntomas relacionados con el desequilibrio hormonal, fatiga crónica, aumento de peso inexplicable, pérdida de masa muscular, confusión mental, irritabilidad, depresión. Lo más trágico es que la mayoría de estos hombres sufren en silencio. Condicionados por la sociedad a no mostrar nunca vulnerabilidad, especialmente en cuestiones relacionadas con la sexualidad, cargan con este peso solos. Muchos, como yo durante años, simplemente aceptan estos síntomas como parte inevitable del envejecimiento. Algunos prueban medicamentos convencionales para la disfunción eréctil que solo tratan el síntoma, no la causa, y tienen efectos secundarios importantes. Otros prueban suplementos genéricos de baja calidad, se sienten decepcionados por los resultados mediocres y abandonan por completo la idea de encontrar una solución natural. Mientras tanto, las relaciones se deterioran silenciosamente. Las conexiones emocionales se desgastan. El potencial profesional permanece sin realizarse. La alegría de vivir disminuye gradualmente.
Y todo esto sucede no porque sea inevitable, sino porque estos hombres no tienen acceso a la información y las herramientas que podrían restaurar su equilibrio natural. Por eso siento la responsabilidad moral de compartir mi experiencia con Alfa Vita y la maca peruana. No como vendedor o promotor, sino como alguien que ha estado en lo más profundo de la desesperación y ha encontrado el camino de vuelta a la vitalidad plena. Si eres un hombre que se enfrenta a estos retos, quiero que sepas que no estás solo. Tus síntomas no están solo en tu cabeza, ni son simplemente el precio inevitable del envejecimiento. Son signos de un desequilibrio hormonal. Un desequilibrio que puede abordarse de forma natural, sin medicamentos sintéticos ni procedimientos invasivos. O si eres una mujer preocupada por tu pareja, sabiendo que algo va mal pero sin saber cómo ayudar, comprende que probablemente él esté sufriendo más de lo que muestra. La vergüenza y el silencio que rodean estas cuestiones para muchos hombres son inmensos. Tu comprensión y apoyo pueden marcar la diferencia. El primer paso es reconocer que los problemas relacionados con la función sexual masculina rara vez se refieren solo al sexo. Por lo general, son indicadores de desequilibrios más amplios que afectan prácticamente todos los aspectos de la salud y el bienestar. Tratar solo el síntoma evidente, como lo hacen los medicamentos convencionales para la disfunción eréctil, es abordar solo la punta del iceberg. Alfa Vita representa un enfoque fundamentalmente diferente. En lugar de forzar una respuesta artificial temporal, proporciona al cuerpo masculino los nutrientes específicos que necesita para restaurar su propio equilibrio natural. No se trata de enmascarar los síntomas, sino de abordar las causas subyacentes. La diferencia es profunda. Cuando se restaura el equilibrio hormonal natural del cuerpo, no solo se mejora la función sexual, sino que se transforma potencialmente cada aspecto de la vida. Energía, composición corporal, claridad mental, estabilidad emocional, confianza. Todos estos elementos están intrínsecamente conectados a través del delicado equilibrio de nuestro sistema endocrino. Los 8 ingredientes naturales de Alfa Vita trabajan en sinergia para apoyar este equilibrio. La maca peruana, cultivada a más de 4.000 metros en los Andes, proporciona una combinación única de nutrientes que apoyan el sistema endocrino. El Tribulus terrestris ayuda a optimizar los niveles de testosterona libre. El Sao palmetto favorece la salud de la próstata y el metabolismo hormonal. El fenugreek mejora la sensibilidad a la insulina y puede aumentar la testosterona libre. La forscolina puede estimular la producción natural de testosterona. El ácido alfa-lipoico combate el estrés oxidativo que puede perjudicar la función hormonal. La silimarina favorece la función hepática, esencial para un metabolismo hormonal saludable. Y el extracto de pimienta negra aumenta la absorción de todos los demás ingredientes. Es importante entender que Alfa Vita no es un sustituto de los hábitos saludables. Una dieta equilibrada, ejercicio regular, control del estrés y sueño adecuado siguen siendo fundamentos esenciales para la salud masculina. Pero para muchos hombres, como fue mi caso, estos hábitos por sí solos pueden no ser suficientes para superar desequilibrios hormonales significativos, especialmente después de los 40 años. También es fundamental reconocer que los resultados pueden variar. Aunque mi transformación ha sido profunda y he escuchado historias similares de muchos otros hombres, cada cuerpo es único. Factores como la edad, la gravedad del desequilibrio inicial, el estilo de vida y la constancia en el uso del suplemento pueden influir en los resultados individuales. Para la mayoría de los hombres, los primeros efectos notables de Alfa Vita comienzan a aparecer en 1 o 2 semanas, normalmente con mejoras en la energía, el estado de ánimo y la claridad mental.
Los cambios en la función sexual suelen manifestarse entre la segunda y la cuarta semana, con mejoras continuas en los meses siguientes. La transformación completa que describí en mi historia se desarrolló a lo largo de aproximadamente 6 meses de uso constante. Si está pensando en probar Alpha Vita, le recomiendo encarecidamente que se comprometa a utilizarlo de forma constante durante al menos 3 meses. Recuerde, no estamos hablando de una solución rápida y temporal, sino de restaurar gradualmente el equilibrio natural de su cuerpo. La dosis recomendada es de 2 cápsulas por la mañana, preferiblemente con el desayuno. Esta consistencia es importante, ya que los ingredientes actúan de forma acumulativa para restaurar el equilibrio a lo largo del tiempo. También es importante adquirir Alpha Vita solo de fuentes oficiales autorizadas. Al igual que con cualquier suplemento popular, inevitablemente aparecen imitaciones de menor calidad en el mercado. Estas suelen contener ingredientes de menor calidad, dosis imprecisas o, lo que es peor, contaminantes potencialmente dañinos. El Alpha Vita auténtico contiene maca peruana cultivada a más de 4.000 metros en los Andes, procesada mediante métodos específicos que preservan sus compuestos bioactivos. Muchos suplementos genéricos de maca utilizan variedades cultivadas a menor altitud que simplemente no contienen el mismo perfil nutricional o utilizan métodos de procesamiento que degradan sus componentes más valiosos. Ahora, quiero abordar directamente algunas dudas comunes que usted puede estar sintiendo. Es natural y saludable ser escéptico sobre cualquier producto que prometa beneficios significativos para la salud. Yo sin duda lo era, especialmente después de probar tantas soluciones decepcionantes antes de encontrar Alpha Vita. En primer lugar, Alpha Vita no es una píldora mágica que transforma tu cuerpo de la noche a la mañana. Como he descrito, es una herramienta que trabaja gradualmente con los procesos naturales de tu cuerpo para restaurar el equilibrio hormonal a lo largo del tiempo. En segundo lugar, no estoy sugiriendo que Alpha Vita sustituya la atención médica adecuada. Si experimenta síntomas graves de cualquier tipo, lo primero que debe hacer es consultar a un profesional de la salud cualificado. En tercer lugar, aunque he compartido mi experiencia personal y los mecanismos científicos por los que funciona Alpha Vita, reconozco que la medicina es compleja y personalizada. Lo que ha funcionado extraordinariamente bien para mí puede producir resultados diferentes en otra persona. Dicho esto, después de experimentar personalmente la profunda transformación que Alpha Vita ha hecho posible en mi vida, y después de escuchar historias similares de tantos otros hombres, creo sinceramente que este suplemento representa un enfoque revolucionario para la salud hormonal masculina. No se trata solo de restaurar la función sexual, aunque eso por sí solo es profundamente significativo. Se trata de recuperar la energía, la vitalidad, la claridad mental, la estabilidad emocional, una composición corporal saludable. En esencia, recuperar todo tu potencial como hombre, independientemente de tu edad. Para mí, el valor de esta transformación es incalculable. Cuando pienso en los años que casi perdí por resignarme y aceptar prematuramente un declive que no era inevitable, siento una inmensa gratitud por haber encontrado Alpha Vita cuando lo hice. Gratitud por mi matrimonio revitalizado con Mónica, que ahora es más fuerte y más íntimo que nunca. Gratitud por la conexión renovada con mis hijos durante estos preciosos años antes de que se vayan de casa. Gratitud por la energía y la claridad para avanzar en mi carrera cuando muchos están desacelerando. Gratitud, simplemente, por la alegría redescubierta de vivir plenamente, sin las limitaciones que había aceptado como permanentes. Si mi historia te resulta familiar, si reconoces en ti mismo o en alguien a quien amas los signos de desequilibrio hormonal que he descrito, espero que consideres probar Alpha Vita.
no porque esté promocionando un producto, sino porque creo profundamente en el potencial transformador que representa. El enlace a Alpha Vita se encuentra en el comentario fijado debajo de este vídeo. Allí encontrarás información detallada sobre su fórmula única, la ciencia detrás de cada ingrediente y testimonios de otros hombres que han experimentado transformaciones similares a la mía. También he incluido mi guía personal de 21 días para maximizar los resultados con Alpha Vita. Pequeños cambios en el estilo de vida que pueden potenciar significativamente los efectos del suplemento, basados en mi propia experiencia y en las mejores prácticas que he descubierto en mi viaje. La decisión, por supuesto, es suya. Puede seguir aceptando síntomas como fatiga crónica, aumento de peso inexplicable, confusión mental y disminución de la función sexual como parte natural del envejecimiento. Puede seguir dependiendo de soluciones temporales que solo tratan los síntomas, no las causas subyacentes. O puede tomar una decisión diferente. Puede elegir no aceptar el deterioro prematuro como algo inevitable. Puede darle a su cuerpo las herramientas específicas que necesita para restaurar su equilibrio natural y recuperar su vitalidad completa. Como alguien que ha estado en lo más profundo de la desesperación y ha encontrado un camino de regreso a la plenitud, espero sinceramente que elija este segundo camino. No solo por usted, sino por todos los que dependen de su energía, su presencia, su fuerza, tanto física como mental y emocional. Si quiere saber qué utilicé, el enlace está en el comentario fijado. Usted se merece experimentar la vida en toda su plenitud, independientemente de su edad, y con las herramientas adecuadas puede hacerlo.